En 1983 se da un fenómeno importante. El grupo de música para niños, Canciones para no dormir la siesta, crece en adeptos. Llega a la televisión e incluso al carnaval, pero en ese año de muchas prohibiciones logran llenar el Palacio Peñarol y el Cilindro en 2 fines de semana, llevando a 18.000 personas. Ese espectáculo además se transformó en un acto político porque justo unas 10 días antes de eso cortan toda la posibilidad de hacer actos políticos. Recuerdo Germán Araujo a través de la 30 y todos nosotros fuimos a hablar con él. Entonces Germán dio mucha manija con el tema. Se transformó este asunto de los derechos, además eran los derechos del niño, que son iguales a los derechos humanos, pero para los niños. Nosotros le ofrecimos a UNICEF hacérselo y toda la recaudación fue para UNICEF, con el planteo de absoluta libertad, ¿no? Sin ningún tipo de censura. Y además fue fundamental porque al hacerlo con UNICEF fue que permitió que lo hiciéramos. Y por ejemplo actué yo, que yo estaba prohibido. Pero el representante de UNICEF que vino para América Latina, que vino acá, que era un chileno creo que era, habló con el comisario. Que después el comisario se repitió, ¿no? El hecho histórico de que se hicieran 2 palacios Peñarol consecutivos, uno atrás del otro, el mismo día, repletos y agotados de antemano, 11.000 personas, en tiempos de dictadura. Eso fue un hito, y un hito que se menciona muy poco cuando se habla de la historia de la canción popular uruguaya. ¿Y cómo suenan los tamboriles en el candombe? Hay uno que se llama el piano, que hace así. También hay otro que se llama el chico, que se toca de esta manera. Y está el repique, que juega arriba de los otros tamboriles, que más o menos hace así. ¿Entendiste ahora? ¿Y cómo suenan los 3 juntos? Bueno, nosotros veíamos las cifras de las reservas que iban creciendo y realmente se agregó una segunda función. Entonces, 5.500 personas más 5.500 personas. Eso fue extraordinario. Y después, a la semana siguiente, tuvimos que ir a hacer al Cilindro. Más o menos en esa semana, un número de música uruguaya para niños concitó la audiencia de 18.000 personas. Lo más interesante de ese espectáculo, ¿sabés? Que de repente, que es lo que la gente no conoce, es lo que hicimos antes nosotros. Porque nosotros hicimos contacto con las cooperativas de vivienda, con jardines y escuelas privadas, porque las públicas no nos permitían. Primero le preguntábamos a ellos, recuerdo, ¿qué derechos tienen ustedes? ¿Qué derecho te gustaría tener? ¿Derecho a qué? ¿No? Y le grabábamos todo eso, las hacíamos dibujar. Se hizo toda una tarea de 2 meses antes, que juntamos un material impresionante, que el día del palacio estaba todo colgado, los dibujos alrededor. Algunas cosas que decían los niños yo las transformé en canciones. Yo me ilusioné mucho con eso porque me parecía que habría un camino de creación interesantísimo, ¿no? Cada derecho era, nosotros lo comentábamos o lo ejemplificábamos, o por medio de una canción, o por medio de algún sketch, con humor, con seriedad. Se proyectaban imágenes en pantalla gigante, se establecían, digamos, sketches de tipo teatral o a situaciones teatrales que teníamos que hacer en formato macro, ¿no? Porque hasta entonces las hacíamos en los teatros. Se había producido un ambiente de muchísima emotividad en nosotros y en la gente, ¿no? Realmente las últimas canciones, las canciones de los cierres, fueron así, con el moco tendido, ¿no? Era un fenómeno
contestatario y revolucionario entre líneas total, así mente, porque ¿qué le podían prohibir? Sal de ahí, chivita, chivita. Lo cantábamos nosotros, lo cantaban nuestros hijos, que hoy son adolescentes. Recuerdo al corto Buscaglia, que muchísimas veces fue prohibido en canciones. Un día en el Palacio Peñarol dijo: yo soy marxista. En la actuación. Aquello fue una sorpresa para todo el mundo, porque aparte, para todo lo que estábamos ahí, aparte para el público que quedó, o sea, dijo: no, esto no es entre líneas, se quiere suicidar. Sí, dice, nací en marzo. Y otra vez planteó lo mismo, que era marxista de la línea de Groucho Marx. O sea, ese juego, tal que después te costaba las previsiones, te costaban cosas, pero ese juego así iba generando todo lo que... Sí, fue generando más espacio para que te permitiera, en alguna medida... Era acumulativo. Ibas acumulando espacios y fuerza como para poder arriesgarte un poco más. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus 7 cabezas, con 7 cuellos, corbatas, buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Y encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. En 1977 surge un grupo de jóvenes que generaría un espacio cultural y de expresión llamado Joven Tango. Nuestra principal idea era que la juventud se acercara al tango. Esa era una de las principales bases de Joven Tango. Nos preguntábamos por qué había un divorcio entre el tango y la juventud. Es una cosa que no puede ser. Y claro, los viejos, los malos viejos, ¿verdad? Se habían adueñado un poco del tango, ¿no? Querían, no, el tango es del 40, el tango es mío, el tango del 50, y chao, ustedes son jóvenes. Entonces, bueno, todo eso no corresponde, no cabe. La gente joven había sido infiltrada por las grabadoras con sentido comercial. No estoy cuestionando la música, ojo. No hay que decir de esos tipos, dicen, no, eso no sirve para nada, no. En todas las cosas hay cosas buenas y malas. Esa vestimenta, ese estereotipo del tango, también es una cuestión de enlazarse, digamos, de alguna manera con aquellos que fueron los que gestaron el tango. Eso fue un problema, un poco un problema de los medios de difusión, que le daban ese tinte como... Si no había un farolito, que ya no hay farolitos, pero eso lo ponía la grabadora, lo ponía la editorial. El tango no tenía culpa, pobre. Lo embromaban con eso, pero pasó a ser después, es claro, ciertas muletillas sinónimo de tango, ¿no? Y uno lo ve todavía ahora. Es claro, es un tango histórico, es una recreación. El Club de la Guardia Nueva se fundó en el año 1954 con la intención de promover un tango de vanguardia y a sus músicos más renovadores. Este club funcionó hasta el año 1974, cuyo espíritu intentan recoger en 1978 los fundadores de Joven Tango. Recuerdo que el doctor Raúl Laurenzo, en aquel momento estudiante, vino un día a casa y empezaron a hablar que tenían ganas de formar algo parecido, pero con más organización. Lo de la Guardia Nueva era muy romántico,
casuales casualidades. A esa respuesta, para la vieja guardia, se sumaron algunos jóvenes que pretendían agregarle aire fresco al tango, generando una movida que llamaron canción tanguística o tangués. Quisiera cantar distinto, pero este Montevideo no me deja y es el río. La tangués o canción tanguística, como lo llamo yo, es la fusión entre la música popular urbana de Montevideo y los fraseos propios del tango, fraseos y una cierta modulación vocal o digamos una cantidad de aderezos que son propios de los tangos, pero sin llegar, digamos, al 2x4 tanguero. Y a esos aires yo les llamo canción tanguística. Qué fiebre, qué desatino, canciones de sin querer, de pájaro alas con frío, perdido al atardecer. Qué caray esta ciudad, de pájaro alas con frío, qué fiebre, qué desatino. Qué caray esta ciudad, con canciones sin querer, de pájaro alas de frío, pero sin enmudecer. Esta canción, por ejemplo, es como una amalgama entre una milonga y algo piazolesco, yo diría. Acá está muy fuertemente marcado el 3-3-2, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos posibilita mechar otras cosas. De repente, si fuera un tango, no le podríamos agregar rock and roll. El problema con la tangués es un problema más complejo. Está relacionado con el decreto de la muerte del tango que se hace hacia 1960 por parte de los tangófilos. Se da un movimiento muy extraño en el Río de la Plata de empezar a hacer la historia del tango, un poco a imitación de la historia del jazz, con un criterio de entomólogos entienden que para estudiar una cucaracha hay que pincharla, y lo pinchan al tango, es decir, lo clavan en el tiempo y lo detienen en el 55 aproximadamente. Por tanto, el tango cumple un ciclo histórico según ellos y termina ahí con la vanguardia encarnada en Piazzolla. Lo posterior ya no es considerado tango. Es una forma fácil de resolver el problema del estudio de una disciplina, pero es una forma también maravillosa de escabullir el cuerpo en cuanto a la responsabilidad de tener una relación con la sociedad real para decir que se estudia esa sociedad real. La orquesta primitiva de Piazzolla, la del 48, yo decía hoy que cuando salió, decía Lilian, que era comentarista, decía que era paso doble, que era una cosa que una locura. Y después uno hablaba hace poco y decía, esa sí que tocaba tango. Claro, lo que pasa es que tenemos 60 años más de música. Y la vida es cambio. Ahora hay gente que se queda parada, se le atrasó el reloj y no lo agarra más. Claro, la gente siempre está un poco en la música de la juventud de ellos. Porque la juventud fue un estado dorado, aunque no se sabe cuál es el último día de la juventud. Cuando dice, en mi época, no, la época tuya es esta que seguís viviendo. Aquello también fue una época tuya. Voy cantando mis tangueses. Bonaldi estuvo en Joven Tango en más de una oportunidad. Incluso te digo más, abrió uno de los espectáculos que nosotros hacíamos en aquella época, ya por la década del 80, 81, 82, hacíamos encuentros nacionales del tango joven. Yo creo que hay un fuerte toque de identidad y de necesidad de apuntalar una identidad
en muchos de esos materiales, ¿no? La necesidad de conocer y de conocer a fondo el ámbito donde uno vive, yo creo que es una tarea interminable. Ciudad vieja, vieja loca, aristócrata y mendiga. Sí, había una intención muy seria detrás, pero no se generó una resonancia tal como para que empezaran a proliferar los bandoneonistas jóvenes en Montevideo. Ando buscando la maga que me rompa el corazón. La milonga de Andar Lejos de Biglietti es una milonga que tiene una tanguez muy fuerte. Y en cuanto al lenguaje tiene una vinculación directa con el lenguaje piazzoliano. Pero no se lo considera dentro de la historia del tango. Hay cosas de Citarrosa que son terriblemente tangófilas o tanguísticas, hay cosas de los olimareños, que incluso hay tangos específicos, pero no se los considera como parte de la historia del tango y los estudiosos del tango no los tienen en cuenta. Son como hechos de extramuros. Entonces eso ayuda a que las expresiones naturales que en los músicos se den más adelante no sean consideradas dentro de la corriente del tango y por tanto se les tenga que dar otro nombre. Si se considera que eso no es tango, entonces es una tanguez. Ahora, si se tiene una visión más amplia de lo que es tango, entonces son tangos. En música, los hegemones son muy relativos y los que hacen música no están especialmente obsesionados por en qué jaula los van a poner. Todavía estoy aquí aunque te duela, todavía tu maldad no me borró, todavía estoy aquí porfiadamente, transformando mi tristeza en maldición, todavía me levanto una vez más y me planto sobre todas mis dulzuras y te digo... Todavía después de tanto tiempo no pudiste detener mis pensamientos, ni pudiste vencer mis todavías. Todavía después de tanto tiempo no pudiste detener mis pensamientos. Sometimes when the people cry for love and peace, I want to say something has happened. It's Robin come to save everybody. A comienzos de los 80, Rubén Rada se instala en Buenos Aires buscando nuevos horizontes para su música. Y me llamó Rada porque justo el batero de él se iba de gira, no sé dónde, si quería integrar ese grupo, que ya era una banda formada, era una cosa más sólida. Rada comienza a imponer su toque en Buenos Aires, el cual era muy aceptado entre los músicos. Era un momento histórico complicado. La dictadura argentina embarca al país en la Guerra de las Malvinas. El 2 de abril de 1983, una multitud asiste a la Plaza 1 de Mayo de Buenos Aires para aprobar la toma de las Islas Malvinas, las cuales eran colonia inglesa. Desde esa fecha hasta el 14 de junio, se extendió una guerra con 649 argentinos muertos y 1.188 heridos, con varias secuelas que siguen hasta el día de hoy. Esta guerra hizo que la dictadura argentina prohibiera las canciones en inglés, generando un gran crecimiento de la música en castellano. Este hecho tuvo sus repercusiones en Uruguay, en gran parte a través de la música que venía de Argentina. De alguna manera el concepto impuesto de escuchar música en inglés y que música ya nos venía dado. Esto también fue otro concepto, pero abrió la cancha y obligó a las radios de alguna manera a ser políticamente correctas en el momento, pasando música en español. La pérdida de esa guerra precipitó la caída de la dictadura argentina, celebrándose elecciones en octubre de 1983. Rada ya empezaba a imponer un sello de música uruguaya. Rada en el momento ese que entré yo justamente era el uno total, o sea, había pegado con La Mana, con aquel tema La Mana. Siempre en los conciertos pasan cosas raras, tengo mucho miedo que venga La Mana, toca chenero rara, toca pintar la hinchada, toca y cantar tranquilo, dejando pasar nada. Laburamos
aprendimos mucho, por suerte, y con una música increíble. Además, hay una banda increíble. La banda de Ricardo Leu de viola, Osvaldo Fataruso y Ricardo Nolé. O sea, era una topadora. Existía el mercado cumbia, existía el mercado canto popular, existía el mercado rock. Son tres géneros populares. Ninguna de las tres nos interesaba mucho a nivel musical. Argentina es indominable, se repite menos el público, entonces tenés más chance de seguir llenando un boliche. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía que calor hace en abril. En Argentina hay un poco más de tendencia de que es rock o es jazz, o está más definido, no definido, está separado un estilo del otro. Acá vas y encontrás una mezcla que termina siendo música uruguaya rarísima, ritmos rarísimos, cosas inventadas o por Mateo, por Rada o por quien sea, que es música uruguaya, tiene sello de música uruguaya, no puede ser de otro lado del mundo. Y eso me atrae mucho. La murguita va creciendo. Mientras tanto, los recitales de canto popular aumentaban en todo el país. La murguita es la esperanza. Una característica notoria de esos festivales eran las letras de las canciones cada vez más jugadas en sus metáforas contra la dictadura y el momento sociopolítico que se vivía. Se fue andando para el centro y... Estos espectáculos se daban en todo el Uruguay, siendo uno de los más nombrados el Festival de Canto Popular de La Paz, surgido en el año 1982. Estamos muy contentos porque uno de los objetivos se están cumpliendo, que es el de incentivar también la participación de integrantes del interior, conjuntamente con los de Montevideo. De distintos lugares del país, contra viento y marea, y gracias al esfuerzo del grupo Cantando, lleguen solistas, dúos y grupos que no cabe la menor duda que van a aportar nuevas corrientes, nuevas líneas al fenómeno de la música popular uruguaya. Pienso que eso es uno de los aspectos que hay que resaltarlo por encima de todas las cosas. Nosotros venimos 3 dúos de allá y hemos recopilado una gran experiencia que la queremos transportar a Salto justamente, porque allá queremos empezar a trabajar. Esto fue un primer paso, aprendimos muchísimo. Por heroicas historias o leyendas, patria adentro. La costumbre del canto, ¿verdad?, se ha hecho para el Uruguay en tiempos de tristeza, en este tiempo de esperanza y en aquel otro tiempo que ha de venir, que ha de ser de esfuerzo y de alegría. En este festival cantaban jóvenes valores que hacían sus primeras experiencias junto a músicos conocidos del canto popular como Juan José de Melo, Larbanoa Carrero, Tacuruces, Surcos, Grupo Vocal Universo, Abel García, Besucará y Tabaré Arapí, entre otros. 8 letras de paz, 8 letras tan solo. Entre los años 1982 y 1983 comienza a gestarse en Montevideo una nueva movida de rock. No, en ese momento se estilaba muy poco, era como mal visto, había muchísimo prejuicio, prácticamente nadie tocaba con instrumentos eléctricos. Como si fueran de acero. Lo de los que iban cantando, lo de Leo Maslía nos parecía que estaba muy bueno, pero de repente íbamos a, no sé, a llenar el Palacio Peñarol y nos pareció un plomazo. Era la movida de canto popular, estaba Maslía, que me gustaba mucho, me gustaba una cosa de rumbo, y los que iban cantando, era
A mí era un poco esa la rama que me gustaba del canto popular, que no era tan manijero como otra corriente que era tipo, vamos a llenar el palacio y no sé qué, que eran como unos mítines políticos prácticamente, y la música era una porquería, y tipo, viste, te cansaban con esos mensajes tipo, ay, la paloma un día volará, entonces era claro, si vos decías la traducción, era que un día la libertad iba a llegar, ¿viste? Claro, cosas así bien chongas, viste. Como que en el recital ese de los que iban cantando, que se llamaban Juntos, nos dimos cuenta que se podían hacer cosas muy buenas en español. Claro. Y que de repente no estrictamente musicales, ¿no? Porque también me gustaba la otra parte de hacer, escenificar cosas, yo qué sé, y eso, ¿no? Era fácil atacar la dictadura, pero hay otras cosas que, yo qué sé, por ejemplo el tema de Más Liga del ómnibus, por ejemplo, te retrataba tal cual el comportamiento de mierda que tenían los funcionariados de Kutza hacia la gente, que te trataban como si fuera ganado, ¿viste? Que el ómnibus terminaba explotando y el guardia terminando gritando los boletos. O sea, ¿entendés? No le importaba un carajo el pasaje. No llegó un momento en que el ómnibus iba tan lleno, tan repleto y cargado, tan inflado, tan denso, tan insoportable que terminó reventando. Volaron las chapas, los remaches, la gente, las piezas del motor, la mujer embarazada, la cuerdita del guarda, uno que no había pagado, el conductor, la bola de la palanca de cambios, el guarda, los boletos. El canto popular era algo que iba por fuera y hasta yo no la pelota, sentía cierto rechazo, no era lo que, con lo cual yo me sentía identificado. Querías escuchar algo y si no lo podías escuchar en una radio o en un disco, tenías que hacerlo vos. Mi generación, yo soy más viejo que él, éramos todos cuadrados, digo, éramos tipos hechos de molde, la cabeza era un bloquecito así, lo cual vos solo tenías acceso a eso y solo podías pensar en eso. No podías pensar en otra cosa porque eras mal visto. O estabas loco, o eras peligroso, o proyecto subversivo, digo, no. Estabas mal de la cabeza si te salías de los moldes establecidos, que no solo la sociedad, o sea, tus padres eran los que te hacían meterte eso por miedo. Hubo algún partido político que llevó a mucha gente joven a militar y terminó en cana y la pasó como el culo. Y o sea, mandar a la gente a la paliza de esa manera me parece lamentable. Me parece una responsabilidad por parte de cualquier partido político. Yo, obviamente, cualquier cosa que fuera política, yo escapaba inmediatamente, ¿no? Había gente que obviamente que no, pero la mayor parte de la gente no quería saber de nada. De hecho, el tema político siempre se... Digo, en aquel momento, vos conocías a alguien y para llegar a hablar de política con alguien tenés que hacer muchos tanteos y bueno, entras de repente por la música y ay, me gusta, no sé, Lazarov, o me gustan los olimareños, pero era como, viste, era como una cosa oculta, ¿no? Todo el mundo con mucho miedo. Si bien muchos jóvenes, adolescentes adoptaron, digamos, ciertos criterios militantes y de justicia social, de otros ideales transmitidos desde hermanos o de sus propios padres, estrictamente lo musical no se amoldaba a lo que era un adolescente. Pasaba lo mismo con la cumbia porque había que meterse en esos bailes, o sea, si te metías en esos bailes tenías que ser muy valiente y si tenías menos de 20 años mucho más valiente todavía. En los otros bailes no tenías que usar determinado tipo de ropa que también salía cara y los tragos ya no te los vendían porque eras menor, o sea, directamente había un sector de la sociedad que no importaba, que no existía y que no tenía tampoco una música, digamos, que lo identificara y que fuera representativa. Y nosotros tuvimos esa misión, pero creo que sin saberlo. Cucos SRL, una empresa internacional reconocida. Entonces en esa época que estaba como mal visto, muy mal visto, agarrar una guitarra enchufada, ¿no? Dijimos, vamos a hacer un tema con guitarra enchufada. Empresa internacional, con Cucos trabaja, con Cucos levanta de nuevo el Uruguay. Yo fui a uno que se llamaba hasta que se ponga el sol, que habían tocado ahí Ácido, estaba Polenta al final, estuvo Mar Herrera, claro. Claro, Ácido creo que era lo más parecido a lo que vino después en aquel momento. Porque todos los demás grupos en ese recital eran tipo, ay, mirá cómo tocábamos, y mirá qué lindo, y bancabas media hora de solo de uno, y te bancabas las ocurrencias de otro, que estaba haciendo un tema que duraba 20 minutos, ¿viste?
estaba muy fuerte prendido el concepto de ese rock sinfónico. Porque veíamos un aviso en el diario que había un tipo que tocaba el bajo, tocaba la batería, vamos a hablar con eso, a ver qué tocan. Entonces cuando le proponías hacer algo, te miraban raro, más allá de la onda hippie o del rock pesado de los 70 no podían salirse. Entonces, bueno, no nos quedó más remedio después de buscar un año, vamos a hablar con amigos, a ver quién se anima. Además, el ideal del grupo era un cantante, el bajo, una guitarra y una batería. Eso eran los grupos que a vos te gustaba ver. Incluso no se le pasaba por la cabeza un grupo con 2 guitarras, bajo y batería. Tenía que haber un tipo que cantara, porque los Ramones eran así, los Pistols eran así, una cantidad de bandas inglesas que eran así. El Cuarteto de Nos realiza una de sus primeras actuaciones en el año 1983 en el Festival de Canto Popular de La Paz. No sé por qué nos presentamos en el Festival de Canto Popular de La Paz en realidad, pero porque bueno, estábamos al pedo. Porque estábamos, no había otra cosa que hacer. Tocábamos Crece la Croqueta, Songo Rocosongo, que era otra que... La letra era una especie de poemita de Nicolás Guillén, y que entonces tenía todos modismos cubanos que yo dije, esto como que son todos medio psicobolches. Entonces, pero en determinado momento cortábamos y... ¿Qué quiere decir? De bachata, bachata. Que después es una palabra que se popularizó. Que agarramos un diccionario que teníamos y empezamos a mirar, y no estaba, obviamente, y no sé qué. La verdad que la gente estaba medio en otra, digamos. Y hubo parte del jurado que estaba realmente muy fastidiado con lo que hacíamos nosotros. Quedar sentado en un lugar acá. Me acuerdo una peña de ingeniería que tocábamos, estaban todos mis compañeros de clase y me decían, ¿por qué esas letras de ustedes? ¿De dónde las sacan? No dicen libertad, no dicen pueblo. Claro. ¿Dónde está el mensaje? Si sale igual, así, sale igual. También fueron citados a jefatura para explicar el significado de la canción La Croqueta. Nos llaman para decirnos esta canción que se llama Crece la Croqueta, que era una canción que teníamos ahí, qué significado tenía. Porque no sabían si actualizarla o no. La letra decía Crece la Croqueta, está creciendo más, crece la croqueta, creo que va a estallar. Esa era la letra. Pero el señor comisario no les terminaba de cerrar por qué cantábamos. Al final lo convencimos, ¿no? Sí, dijo, no, y es eso nomás. Sí, es una croqueta. Claro, que crece, no sé, el estallido social y cosas por el estilo. Pero no era eso. Nos empezaron a seguir primero una extraña elite, digamos, de los que buscaban algo más dentro del canto popular, de lo que era eso. Me pareció algo distinto. En 1983, los Estómagos dan sus primeros pasos. Y un día cayó Gabriel, un 2 de febrero, fue y se probó las 3 o 4 canciones que le habíamos mandado escuchar. Terminó el ensayo y después dice, no sé, está fiero. Digo, nosotros también somos horribles, digo, pero tiene ganas de cantar. Entonces, nosotros tocamos mal, él canta mal, cerramos perfectamente el cuadro. Digo, 1 de mayo, a las 6 y pico de la mañana, fuimos a Radio Pando porque era el único momento que no había nadie, nos metimos en un lugar que era un cuarto de esta pieza a grabar. Y tanto insistir, una de las clases del liceo, que en la época se hacían los bailes del liceo para recaudar fondos para los viajes de fin de año, nos dice, bueno, ¿quieren tocar? Sí, estaba esperando que alguien nos dijera para tocar. Y además ya él había conseguido al otro día tocar en el Templo del Gato, era como de golpe, paca, te explotaba todo y tenías que empezar a tocar. El Templo del Gato era una cueva, era un sótano que había en Rondó y Uruguay. Bajabas 2 escaleras y era un sótano. Vos entrabas al templo y casi siempre estaba el Gato tocando blues y zapando, no en onda blues, sino venía uno que tenía una onda Santana, ¿no? Y tenía unas tumbas y estaba, ¿viste? Y después venía alguno que de pronto era el palo de Mateo, ¿viste? Traía alguna cosita así. Y tocamos para unas 100 personas, Sí. más o menos, 80 Y un personas. ambiente de rock oculto, o sea, mucho hipismo, mucho rock pesado. Que apareciera una banda así era algo inesperado, primera cosa, ¿no? Lo que es mucho decir, porque eran años muy chatos y no se esperaba mucho. El primer día bárbaro, pero después nos invitaron al otro fin de semana, y el otro fin de semana ya empezaron a venir unos punquillos. Amigos, y amigos, y qué sé yo, y ahí ya se dividieron las aguas, entre los que nos amaban y los que nos querían matar. Teníamos que andar juntos porque andaba uno que apretaba con la pared.
Vos tenías que presentar tus letras. Nosotros éramos totalmente clandestinos. Claro, Ibas a tocar ahí y nadie sabía ni qué carajo tocaban ni qué ibas a cantar. Me parece que un poco lo que hubo fue una adrenalina de algo muy nuevo que rompía. Yo siempre lo he dicho, no tiene comparación, no digo, pero personalmente me sentí pocas veces así, ¿no? Digo, una vez fue con ellos que realmente me dio como cierto estupor presenciar eso. Me chocó, ¿no? De alguna manera, pero agradablemente. En 1983 se presentan en el Festival de San José con una canción que se transformó en uno de los éxitos de esa generación, la versión del tango Cambalache. Era una canción propia y algo conocido. No sabíamos cómo sacar la canción, no sabíamos las notas, no sabíamos nada y fuimos a hablar con un amigo que luego nos pasó la letra con los acordes, a lo cual nosotros le sacamos como 14 acordes porque claro, era tanta vuelta y la simplificamos, que es lo que estamos tocando ahora. Y llegamos a San José en una camionetita blanca, ¿viste? Nos estaba esperando la policía para meternos en cana, directamente. Y los organizadores del concurso, que no nos querían dejar anotar, nos dijo ahí el tipo, dice que ustedes vieron las mujeres, que son degenerados, que son violentos, que tienen cadenas y que no sé qué. Entonces yo lo miraba al tipo y me dice, la verdad dice que te veo a vos, dice, vos no le puedes pegar a nadie. Después las gurisas te decían que... Dice, no, mi madre y mi padre me dijeron que no me arrimara a ustedes. Porque ustedes son los que azoran con cadenas y rompen. Y digo, nosotros venimos a cantar. Dice, pero ustedes no le pueden pegar a nadie. Dice, nada, yo los anoto y los anotaron. Cuando terminó el famoso festival, había un empate entre un grupo, yo creo que se llamaba OK y los Estomas. Y hubo un desempate. Y fuimos a tocar de vuelta y tocamos peor que nunca la canción y sin embargo ganamos. Y los otros tipos tocaban que arrugaban. ¿Viste? El festival no le pude entrar nunca. En tono no le pude entrar nunca. Después de pasados los meses. Sí, incluso la grabamos después enseguida. Un día después de 3 meses, en un ensayo de casualidad entré y a partir de ahí. La versión de Cambalache fue revolucionaria, porque Omar Gutiérrez, que era el presentador de eso, llegó al Tren de la Noche, hizo una especie de polémica entre la versión de Serrat, la versión de la Tana Rinaldi, una de una murga, creo que era Araca la Cana, y la nuestra. Se centró que toda la discusión de ese programa de Omar Gutiérrez, que creo que lo extendió por toda la semana, era gente que llamaba para putearnos y gente que llamaba para defenderlo. Las demás versiones no importaron, importó solamente nuestra versión. Noche y día como un buey, que el que vive de las mías, que el que mata, que el que cura, pues está fuera de la ley. Hey, ley. Eduardo Mateo se caracterizó por ser un caso especial. Admirado por muchos músicos y periodistas, nunca logró llegar al gran público como lo logra su obra luego de su fallecimiento. Era un músico genial, que se mantuvo por fuera de modas e imposiciones, desarrollando un camino propio en la música popular uruguaya. En 1983 se reencuentra con sus amigos Buscaglia y Pipo Espera para hacer un espectáculo. Mateo estaba viviendo uno de los momentos más jodidos de su vida. Estaba no solo jodido económicamente, que no tenía ya dónde dormir, sino que la gente ya lo rechazaba. Había anunciado ya varios espectáculos en los cuales no los hacía, no iba. Andaba con un cuadernito y te hacía firmar, vos voy a hacer un recital en tal lado. Vos vas a decir, sí, mirá, son 20 pesos, te anotaba en un cuadernito. No lo hacía después, ¿no? Pero llegaba a anunciar y no ir. Y la gente empezó, como, viste, a reírse, a mofarse de Mateo, ¿no? A mí me dolía mucho eso. Y entonces yo le propongo a la gente de la Candela que Mateo, en uno de los camarines que había al fondo de la Candela, a ver si Mateo se quedaba a dormir ahí. Estando ahí, dijimos, bueno, Mateo, vamos a hacer algo.
para que agarres algún mango. Y ensayamos lo que Mateo decía, que eran unos delirios absolutos, ¿no? Los ensayamos, los hicimos. Me acuerdo que había una oficina de serenatas, que yo era el jefe de la oficina de serenatas. Pipo venía a comprar serenatas y Mateo improvisaba una serenata de acuerdo a las características de la mujer que dijera Pipo. Todo improvisado era, ¿no? Nada de eso se hizo. Eso ponele que fue un jueves. El sábado se estrenaba el espectáculo. Entonces yo el viernes nos sentamos, fui yo a agarrar y digo, bueno, Mateo, vamos hermano, mira, la idea es esta. Y entonces yo hice todo, el armado. Cuando el son sonando viene, le da al aire una luz, le da el oro el sol que tiene flor de un son en cielo azul. Resulta que la gente empezaba a llamar por teléfono al teatro y a preguntar, ¿vos, pero Mateo va a estar de verdad? La respuesta era, no, va a estar porque vive acá. Y rompió todo el espectáculo. Empezábamos a hacer los sábados otra noche, hicimos viernes, sábado y domingo. Y seguíamos haciéndolo. Y seguimos haciéndolo. Hicimos, no sé, como 2 meses. Y sucede una cosa maravillosa ahí. Y estamos ahí y decimos, vamos a mandarle una carta a Urbano. Urbano estaba en España. Recuerdo que Martín le escribió como un poema. Urbano recibió eso. Y fue tan grande la emoción que se vino. Y al otro día yo estaba en La Candela, un espectáculo con Pipo, el corto Euskal y Mateo. O sea, estaba otra vez en mi casa, ¿me entendés? Con mis hermanos haciéndolo de toda la vida. Lloraba como un tarado. También por esos años, Mateo graba en Sondor su disco Cuerpo y Alma. Era como sentir menos culpable porque sacábamos un disco de Leonardo Fabio de CBS y vendíamos 30.000, entonces decía, no puede ser que no apoyemos a valores nuestros aunque no vendan, ¿no? Mateo en realidad en vida nunca vendió mucho. Recién cuando murió, que se hizo el mito de Mateo, tuvo más repercusión. Lamentable pero cierto. Vive en cuerpo y alma, canta, sobre la naturaleza llama, alma que alza. Y bueno, grabamos a Mateo, era un genio pero muy caprichoso también. Me acuerdo, por ejemplo, que un día Hugo Fatoruso, Mateo lo echó del estudio porque decía que no hacía Hugo lo que él quería. Y me crucé con Hugo, que se iba llorando porque Mateo lo había echado del estudio. Mateo se enojaba conmigo, él decía que yo no quería tocar con él. Y yo me moría por tocar con él. Pero lo que pasa es que yo le digo, Mateo, no me puedes decir esto. No, vos no querés tocar conmigo, vos estás pillado, no querés tocar. Le digo, Mateo, yo no sé dónde poner los dedos, porque lo que vos tocás a mí me seduce y me parece que yo entiendo todo y me parece que lo conozco, pero no sé dónde poner los dedos. Bueno, ahí que se refunfuñó un poco. Le dije, vamos a hacer una cosa. Toca el primer acorde. Entonces tocó el primer acorde. Una cosa así, ¿no? ¿Entendés? Le digo, decime nota por nota. Entonces yo apuntaba. Entonces ese era el primer acorde. Ahora, ¿cuál es el segundo? Ahí fue. Yo no, eso no lo puedo tocar de oído. Entonces me escribí nota por nota lo que él tocaba en la guitarra. Así fue que pude tocar. Porque él tiene temas, que él construye temas con acordes que la mayoría de nosotros, los músicos, comprende y conoce. Que son la mayor, la menor, sol, re, lo que sea, re séptima, mayor séptima. Pero cuando toca una cosa como la Casa Grande, ya es de otro nivel. Te
de cada cara alas las que había. En 1984, Jaime Ross se encarga de formar junto a Mateo una banda numerosa que se llamó La Máquina del Tiempo. Incluso a una amiga mía se le paró el reloj en plena Máquina del Tiempo en el público y cuando terminó le dijo a Mateo que se le había parado el reloj y le dijo, sí, claro, sí, estás en la Máquina del Tiempo. Para mí fue una influencia en la forma de tocar la guitarra, en la forma de conseguir la percusión. Fue una influencia en la forma de componer determinadas canciones con letras muy sencillas y muy esenciales. Fue un referente en sus ritmos y fue un referente en, no sé qué decirte, la forma de cantar. Que bueno, que fue una serie de espectáculos que fueron cambiando, ¿no? Y que fueron cambiando incluso de participantes. Yo estuve en todas las Máquinas del Tiempo. La Máquina del Tiempo es uno de los momentos también más importantes en mi vida de músico. Yo tocaba el bajo en esa banda que era Mateo en la guitarra, Alberto Mañón en el piano, estaba Echenique en batería, el Nego en percusión, Contenti en trompeta, yo tocaba el bajo y el trío Travesía femenino, Mariana Ingol, Estela Mañone y Flavia Ripa hacían los coros. Bueno, se improvisaba mucho, que en esa época los grupos no tenían esa tendencia a improvisar, ¿viste? Por lo menos los que estaban en Uruguay, claro, el caso de los Fatoruso y bueno, de las bandas de Rada, sí, ahí se improvisaba mucho en vivo. Pero bueno, con Mateo era de pronto uno se quedaba haciendo base así y él empezaba a hacer unas cosas que eran una cosa impresionante, ¿no? Y había que sostenerlo, los que sosteníamos teníamos que estar así al firme, ¿no? Y estaba bueno porque te hacía como entrar en una especie de trance, ¿viste? Yo a veces incluso me quedaba tan así que de pronto me golpeaba la boca contra el micrófono. Recuerdo eso mismo porque era como experimentar algo que nunca habíamos experimentado. Lo que sí recuerdo es de haber visto a alguien pararse e irse, por ejemplo, como enojado. Porque claro, no había costumbre de ir a un recital así. Fue todo, no había pausa en el recital. Entre canción y canción se ponía luz negra y pasaban una cinta al revés. Entonces era como todo un viaje así, viste, que muy distinto de lo que estaba pasando en la música. Y el año 84 fue el último año de auge del canto popular. O sea, era en pleno auge del canto popular. Ese concierto, bueno, fue el concierto a nivel de tiempo y espacio más desubicado de la historia. O sea, la Máquina del Tiempo anduvo mal, cayó en el país donde no tenía que caer, en la época donde no tenía que caer. O sea, la gente estaba con la cabeza en otra cosa y había pocos que podían apreciar aquello. Ahora, si esto se hubiera hecho ahora, hubiera sido muy diferente. En el capítulo siguiente, mientras el cambio democrático se acercaba, los músicos populares organizan un sindicato y planifican el desexilio de los músicos más populares de la generación anterior. Alfredo Citarrosa, los olimareños, Daniel Biglietti, Numa Moraes y el Zabalero vuelven a Uruguay. Se dan elecciones. Un clima de festejo se adueña de las calles uruguayas. Al botón de la botonera, chim pum fuera. Al botón de la botonera, chim pum fuera. Al botón de la botonera, chim pum. Al botón, chim pum fuera. Chim pum. Al botón de la botonera. Al que quiso tapar la primavera, al que hizo tan tristes las escuelas, a los que aburrieron la jornada, prohibiendo los juegos con la espada. Al botón de la botonera, chim pum fuera. Al botón de la botonera, chim pum. Al botón, chim pum fuera. Chim pum. Al botón de la botonera. A los que encerraron a los pájaros, a todos los que nunca sonrieron, a los que mataron
cantaron